Spotify patrocina este programa. Muy buenas y bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan, que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En el programa de hoy vamos a iniciarlo con una frase demoledora. Toda persona rica tiene en promedio 7 vías de ingreso fuera del salario. Con esto, obviamente, vamos hoy a hablar sobre esas vías de ingreso fuera del salario y la importancia, lógicamente, que influyen a la hora de tener una prosperidad económica. Debemos de tener también en cuenta que toda prosperidad económica nace del ahorro. Sin ahorro, lógicamente, no podemos prosperar económicamente, ni siquiera poder luego destinar ese dinero a otros fines. Por tanto, debemos de tener en cuenta también que el ahorro siempre prioriza en base a la mentalidad de riqueza. Recordemos que la mentalidad de pobreza tiene el ahorro como algo secundario, es decir, prioriza la mentalidad de pobreza el gasto sobre el ahorro. ¿Qué queremos decir con ello? Que cuando entre un ingreso, la mentalidad de pobreza piensa primero gasto y al final del mes lo que me quede lo destino al ahorro. Lógicamente esto acaba suponiendo al final del tiempo problemas financieros. No obstante, la mentalidad de riqueza siempre recordemos que priorizaba el ahorro sobre el gasto, de tal manera que una vez que entra el ingreso, un porcentaje de ese ingreso nos tiene que ir obligatoriamente al ahorro. Recordemos que ese porcentaje entre un 10% del ingreso, un 15, un 20, etcétera, al fin y al cabo es la velocidad de enriquecernos. Y una vez que hemos restado nuestros ingresos el ahorro, tendremos el gasto que nos podemos permitir cada mes. Ahora bien, una vez que tenemos el ahorro, recordemos que al final es un hábito muy rentable para nuestra economía, pero tener ahorro de por sí no es suficiente. Recordemos el gran símil de si quiero estar en forma, no basta con que me apunte a un gimnasio, es necesario ir y hacer deporte. Pues en este caso, si quiero prosperar económicamente, no me llega simplemente tener un ahorro y el ahorro lo dejo ahí en la cuenta corriente. No, necesitamos mover ese dinero. Ahora bien, el destinar el ahorro a la inversión o moverlo, vamos a ver ahora qué porcentaje. Es decir, ¿destino el 100% de mi ahorro a la inversión o destino una parte? Pues bien, en el método Chan, que es el método que he desarrollado a lo largo de más de 10 años, que es un método, como recoge su libro de 10 claves del éxito financiero de Grupo Planeta, es un método donde he desarrollado y lo han aplicado muchas personas para prosperar económicamente. Y en él he recogido los porcentajes que hoy os voy a detallar aquí de cómo debemos destinar el ahorro. El ahorro debe ir destinado de la siguiente manera. Un 30% nos debe de ir destinado a la liquidez. Al fin y al cabo, la liquidez es la cantidad de dinero que tenemos disponible en nuestra cuenta corriente por si hiciera falta para cualquier imprevisto, y también cubre los gastos extra que podamos ir cometiendo en meses posteriores, y por lo menos deberíamos tener 2 meses, como es más o menos la media española de cubrir gastos. Ahora bien, cuanto más tengamos el hábito de destinar un 30% de nuestro ahorro a la liquidez, de esta manera la liquidez que tengamos para ir cubriendo gastos va a ir aumentando, pasando de cubrir semanas a meses e incluso años. De tal manera que, al fin y al cabo, la libertad financiera que nosotros tenemos no se mide en cuánto dinero tenemos, sino en cuántos meses podemos mantener nuestro nivel de vida si en el día de hoy nos sacan todos nuestros ingresos. Empezar a pensar en esta manera, en base a cuántos meses podemos mantener nuestro nivel de vida. Y por esa razón es tan importante que al menos un 30% de nuestro ahorro lo podamos destinar siempre a la liquidez. Y por otro lado, el otro 70%, es decir, por cada 1.000 euros que podamos ahorrar, 300 a propia liquidez y 700 a la inversión. Y aquí en la inversión vamos a explicar diferentes tipos de inversión. Hay inversiones que necesitan propiamente capital, que son aquellas donde podemos invertir, por ejemplo, en renta variable, en bolsa, asumiendo riesgos medios altos. Podemos también ir a rentabilidades medias, ¿vale?, donde podemos ir a fondos garantizados o fondos mixtos, que una parte la invierte en renta variable y renta fija, o podemos irnos a invertir en renta fija, donde tenemos unos riesgos más bajos y también una rentabilidad. Pero obviamente lo ideal no es ni evitar prácticamente riesgos, ni tampoco es asumir los máximos riesgos posibles. Lo óptimo siempre es mezclar
una parte de riesgo medio alto y una parte de riesgo medio bajo. Pero también hay otro tipo de inversiones, y esto también lo quiero comentar pues para mucha gente que nos está viendo y nos dice: mira, Alberto, me gustan tus consejos, pero yo ahora mismo no tengo todavía un capital suficiente para poder destinar al mundo de las inversiones, aunque recordemos que, por ejemplo, invertir en bolsa, todo el mundo puede empezar desde 1.000 euros. Ahora bien, ¿cómo podemos también tener inversiones que requieren poco o bajo capital? Pues aquí tenemos que abrir un poco la mente y entender qué es una inversión. Invertir también es, por ejemplo, crear una página web propia en donde podamos tener a partir de ahí un servicio, un bien que podamos ofrecer. Invertir también es crear una especie de tienda online que a lo mejor por 100 o 200 euros podemos diseñar a través de internet y poder vender al mundo algo que podemos tener. Invertir también es crear un pequeño equipo en nuestra casa que nos permita crear un canal de YouTube o, por ejemplo, que podamos tener una especie de canal de Telegram donde podamos llegar a miles y miles de personas ofreciendo algo que sabemos hacer. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene un talento, y ese talento, si lo sabes explotar y dar al público para ayudar a miles de personas, es la forma que vas a tener de monetizar y enriquecerte. Y es curioso porque estos consejos que estoy hablando ahora, que pueden ser tan cotidianos como youtubers de éxito, como personas que triunfan en las redes sociales, pues esto ya los venía comentando hace 5 años en Televisión Nacional. Y es curioso también que periodistas con una mentalidad más comunista, sin prácticamente conocimiento de educación financiera y algunos incluso sin educación propiamente a secas, criticaban estas ideas, incluso llamándolas ideas disparatadas. Años después, lo divertido de esto es que estos propios periodistas estaban haciendo artículos y criticando a esos famosos youtubers que emigraban a Andorra con un único fin: pagar menos impuestos de las ingentes cantidades de dinero que estaban generando aquellos canales de YouTube que en aquel momento parecía que eran una cosa, una idea ridícula. Pues bien, obviamente, como agente de bolsa, inversor de bolsa que soy, otra cosa no, pero tendencias en los mercados, algunas sabemos ver, un servidor. Por tanto, y como os digo, en este aspecto, tener en cuenta esto que os estoy comentando, tener en cuenta que hay muchas vías para hacer dinero en la economía. Estamos en una economía del siglo XXI, una economía 100% informatizada, una economía donde realmente ahora mismo desde nuestra casa, todos con un acceso a Internet, solo tenemos que abrir la mente para ver las formas que tenemos de monetizar nuestro talento, y desde un canal de Telegram, una red social como puede ser Instagram, Twitter, cualquier canal de YouTube, hoy en día es una fuente de dinero al alcance de todos. Pero también hay otra forma de invertir en nosotros para generar dinero. Y esta forma de invertir mucha gente se le escapa, porque prácticamente estoy hablando aquí de una inversión inferior a 100 euros. Y es invertir en libros de educación financiera. Y os puedo decir, y de hecho lo explicaremos en programas posteriores en La Campana, una inversión que hice hace prácticamente 5 o 6 años en 5 libros, cuyo coste global ha sido para mí inferior a 100 euros y que me han aportado de ahí a 5 años posteriores cientos de miles de euros de ganancia. ¿Qué quiero decir con ello? Que la mejor inversión que podéis hacer siempre es en vuestra educación. Si invertís en vuestra mente invertirá luego en vuestro bolsillo. Pero esta es la clave de cómo hay que hacer siempre todo. Una mente no puede generar dinero si obviamente primero tú no has invertido en tu mente. Y por esa razón, también en mi faceta de formador, como os digo, en Trilogy Value me dedico a formar a todos los inversores para que aprendan a invertir y a generar ese tipo de ingresos que están al alcance de todos, que solo realmente hay que hacer una especie de guía para que los entendáis. Ahora, posteriormente a la publicidad, hablaremos de bolsa, hablaremos de inversión, y hoy vamos a explicar qué es la bolsa, qué son los dividendos, qué es el famoso, en definitiva, IBEX 35. Todo ello y mucho más con una entrevista que tenemos hoy lo veremos después de la publicidad. Elimina el ruido de las demás redes sociales y céntrate en tu trading. Bullfy es la primera red social y de noticias exclusivamente de trading para que el mundo de las inversiones y la tecnología te hagan la vida más fácil. Antes había que comprobar constantemente varias aplicaciones para controlar los precios, las noticias, ver análisis, acceder a los mejores cursos formativos homologados, interactuar con las comunidades y aprender. Ahora todo el trading se concentra en la única app de trading que necesitas. Por
porque con Bullfy hacer trading será mucho más cómodo. Bullfy patrocina este programa. Bullfy patrocina este programa. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en La Campana y ahora entra siempre un bloque que a mí personalmente me encanta, como es el bloque de la bolsa, la inversión y el dinero propiamente. Al fin y al cabo, invertir es mover nuestro dinero. Debemos de tener en cuenta que hay un dato fundamental y aplastante, que es probable que no conozcas, pero hoy lo vas a conocer. La bolsa es el medio para rentabilizar nuestro dinero y el más poderoso del mundo. Para que te hagas una idea, si hubiéramos invertido prácticamente 1.000 euros a lo largo de los últimos 100 años en la bolsa americana, en el S&P 500, debemos de tener en cuenta que la rentabilidad media que nos dio la bolsa, el S&P 500, que recoge las 500 empresas más importantes de Estados Unidos a lo largo de 100 años, fue reinvirtiendo los dividendos ligeramente superior al 9% anual. ¿Esto qué quiere decir? Que un 9% cada año, reinvirtiendo las ganancias, al cabo de 100 años esos 1.000 dólares, 1.000 euros, se hubieran transformado en más de 12 millones de dólares o euros de ganancia. ¿Con esto qué quiero decir? Que la bolsa es el mayor generador de riqueza que existe y a largo plazo nuestro dinero siempre crecerá en bolsa si hacemos 4 cosas bien y evitamos grandes errores, que por eso aquí en La Campana iremos viéndolo. Personajes como Jeff Bezos, Amancio Ortega, Bill Gates, Elon Musk, fueron personas que se convirtieron en millonarios a través de sus empresas, pero que se convirtieron en multimillonarios y lideraron en las listas Forbes cuando sacaron su empresa a bolsa, porque a partir de ahí estaban dando al mundo una parte de su empresa y esto les catapultó directamente a liderar el top 5 de la lista Forbes. Con esto, obviamente, debemos de tener en cuenta que al final la bolsa, obviamente, haciendo 4 cosas bien, podemos enriquecernos. Pero antes de aprender todo ello, aprender cómo se puede ganar dinero en bolsa, tenemos que entender primero qué es la bolsa. La bolsa, al fin y al cabo, es un mercado financiero donde acuden 2 grandes bloques. Por un lado, empresas que acuden a bolsa a ceder una parte de su empresa, que se denominan acciones, para buscar financiación. Y por otro lado, acuden inversores que quieren comprar esas acciones con el objetivo y el fin, obviamente, de ser partícipes de esa compañía, de tal manera que si esa compañía va bien, tus ganancias o tu inversión en esa empresa se revalorizará y ganarás dinero. Las bolsas hay prácticamente en todo el mundo, ¿vale? Y se agrupan normalmente en índices. En índice, al fin y al cabo, es recoger las mejores empresas de cada país en una especie de club selecto. Por ejemplo, en Alemania se entiende como el DAX 30 alemán, que es el índice que recoge las 30 empresas más poderosas de Alemania. En Francia tenemos el K40 de París. En Inglaterra tenemos el FTSE 100 de Londres. En Estados Unidos podemos destacar diferentes índices. El Dow Jones de Wall Street recoge las 30 empresas industriales y ferroviarias. El S&P 500 recoge las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, o el famoso Nasdaq 100, que es el índice que recoge las 100 empresas tecnológicas más poderosas del mundo. Y al fin y al cabo, todas estas empresas tienen una cosa en común, que son las acciones, ¿vale? La palabra acción es probable que a todo el mundo nos suene, pero una acción de bolsa en concreto, ¿qué es? Pues bien, una acción de bolsa no es más que una parte alícuota del capital de una empresa. Estoy seguro que parte alícuota del capital de una empresa suena un poco una definición de universidad y que poco llega. Y por eso La Campana, como estamos aquí para hablar de educación financiera de una manera entre amigos, os lo voy a explicar de una manera muy clara. Imaginar que cogemos una empresa, imaginamos que es una especie de tarta y lo fraccionamos en 100 trocitos. Y puedes coger un trozo de esa parte. Bien,
Ahora bien, imaginaros que eso que estamos comprando de esa empresa, cuando la has comprado vale 100 millones y esa empresa le va bien y esa empresa pasa de valer 100 millones a valer 1.000 millones. Obviamente, tus acciones también van a subir de valor. Por tanto, tú cuando estás comprando unas acciones de una empresa, lo que estás comprando es un pequeño porcentaje de esa empresa. En definitiva, eres propietario de una parte de Apple, eres propietario de una parte de Telefónica, puedes ser propietario de una parte de Netflix, o puedes ser propietario de una parte de Apple. Como os digo, hay dos formas realmente de ganar dinero en Apple, ¿vale? Comprando sus acciones y también cobrando los dividendos de sus acciones. Y Apple gana dinero de una manera, vendiendo los iPhones. Por tanto, pensemos aquí que si Apple es un vendedor nato de iPhones, oye, podemos beneficiarnos nosotros desde nuestra casa de toda esa riqueza que genera, ¿sí? Simplemente comprando acciones. Comprando acciones cuyo valor de sus acciones nos va a revalorizar nuestro dinero, pero es que también cuando Apple genere dinero y reparta dinero en forma de dividendos, vamos a ver ahora lo que son, también ganaremos dinero. Por esa razón, cuando tenemos acciones es una forma de invertir nuestro dinero comprando una pequeña parte de una empresa. Y ahora, ya que estamos en España, ¿qué es en sí o cómo funciona la bolsa española? ¿Vale? Cuando vamos aquí a la Plaza de la Lealtad en Madrid, esto del IBEX 35 que hemos escuchado tanto, ¿qué es? Pues bien, el IBEX 35, para que todo el mundo lo entienda, son las 35 empresas que mayor dinero mueven de la bolsa española. Hay muchas, hay en torno a unas 200 compañías, y cogemos las 35 que más valen, que se llama capitalización bursátil, que no es más que coger realmente el precio de las acciones y multiplicarlo por el número de acciones. Imaginemos que una compañía tiene 1 millón de acciones y valen sus acciones 10 euros, pues 1 millón de acciones a 10 euros la acción, esa empresa vale 10 millones de euros. Pues eso es la capitalización bursátil, lo que vale una empresa en bolsa. Cogemos las 35 que más valen y las agrupamos en un club selecto, que le llamamos IBEX 35. Pero obviamente no todas van a valer igual, ¿vale? Valdrán en base al peso que tengan. Es decir, si hay una compañía que mueve el 15% del dinero del IBEX, esa compañía va a tener un 15% de peso. Si hay una compañía que solo tiene un 2%, imaginemos, del dinero que mueve el IBEX, pues esa compañía tendrá un peso solo del 2%. De esta manera, así es como se define el IBEX, un índice ponderado que tiene las 35 empresas de mayor capitalización bursátil. Pero dentro del IBEX 35, que lo podemos hacer, si hacemos un símil futbolístico, imaginemos que es como una especie de primera división, ¿vale? La primera división de fútbol, donde cogemos los 35 equipos de fútbol de mayor capital, los metemos en una primera división, y obviamente los equipos que más capital tengan le vamos a dar más importancia. Pues esto es lo que ocurre en el IBEX 35. Ahora bien, dentro del IBEX hay a su vez otra división, que es una especie de club VIP selecto, que es esas compañías que las consideramos los pesos pesados, los titanes del IBEX, que son las 5 o 6 que más pesan, es decir, que más valor tienen en bolsa. Ejemplo de BVA, Santander, Telefónica, Inditex, Iberdrola o Repsol. Y esos valores se conocen en la jerga financiera como blue chips. Los blue chips vienen de las fichas azules que en los casinos tienden a ser unas de las que mayor valor tienen, ¿vale? Por tanto, cuando se hablan en los medios de comunicación de los blue chips del IBEX 35, lo que se está hablando son de los grandes valores de la bolsa española. Luego tenemos, fuera de las 35 empresas de la bolsa española más poderosas del IBEX, tenemos el resto. Y aquí los incluimos en lo que se llama mercado continuo, es decir, empresas que son medias grandes, empresas medianas, empresas pequeñas y empresas muy pequeñas. Y las metemos todos en un mercado continuo que puede haber ahí aproximadamente unas 200 compañías. De tal manera que ese tipo de compañías hay algunas que tienen beneficios, otras tienen pérdidas, unas mueven un capital, como decimos, medio, otras medio alto y otras muy bajo. Y cada X tiempo, cada 3, 6 meses, hay empresas que suben al IBEX 35 y otras que descienden, exactamente igual como el símil futbolístico. Hay equipos de primera que bajan a segunda y equipos de segunda que suben a primera, lógicamente.
A partir de aquí, en las empresas pequeñas del mercado continuo, las muy pequeñas, aquellas que prácticamente no mueven dinero, que son miles de euros, que prácticamente cogemos el dinero, soltamos así, movemos el valor de una compañía, que puede mover 10.000, 20.000 euros al día, esas pequeñas empresas se conocen con el nombre de chicharros, ¿vale? Son empresas que no confundamos, pueden ser empresas muy grandes desde el punto de vista de empresa, es decir, empresas que pueden tener 500 trabajadores, diferentes naves, pero que si sumamos el precio que tienen sus acciones, que pueden ser quizás acciones de 3 céntimos por acción, y las multiplicamos por el número de acciones que tienen, el valor en bolsa que tienen en ese momento es muy pequeño. Ahora bien, imaginemos que invertimos en ese tipo de compañías. Hay formas de analizar este tipo de compañías. De hecho, para mí es una de mis fuertes el analizar compañías que prácticamente no valen nada en un momento. Ahora bien, imaginemos que invertimos ahí 10.000 euros en compañías que pueden valer 3 céntimos. Una compañía de 3 céntimos, a poca mejora que se produzca, y tus 10.000 euros ahí invertidos a 3 céntimos se va a 30 céntimos, tus 10.000 euros se han convertido en 100.000 euros. Has generado y has multiplicado tu dinero por 10, invirtiendo en valores pequeños, valores chicharros, que obviamente para ello, para saber analizarlos, hay 2 formas. Porque al fin y al cabo la bolsa hay que entender que no es azar, ¿vale? La bolsa no es azar, no es casino. Y cuando mucha gente me pregunta, Alberto, oye, ¿tú juegas en bolsa? Mira, yo no juego en bolsa. Porque jugar en bolsa es precisamente el 90% de la gente que va a la bolsa. Y por eso pierde el 90% y solo gana el 10%. Porque el 90% juega y el otro 10% especulamos de forma profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que en bolsa te vas a encontrar de todo. Personas que no tienen idea de invertir y que están invirtiendo su dinero contra gente que verdaderamente sabe invertir. Por tanto, cuando queramos invertir en bolsa, antes de invertir un solo euro, invierte en tu formación de cómo aprender a invertir en bolsa. Porque date cuenta siempre que al otro lado de la pantalla habrá alguien que haya perdido esas horas invirtiéndolas en su formación y que va a saber un poquito más de cómo y cuándo comprar y vender. Por tanto, cuando analizamos una compañía, cuando queremos invertir en una acción, hay 2 formas que tenemos de analizar o predecir el precio de una acción. Hay 2 tipos de análisis. Un análisis que se llama análisis técnico, que es analizar lo que hizo el precio de la acción en su pasado. Imaginemos que analizamos cómo fue fluctuando el precio de la acción durante los pasados 3 meses. De esta manera puedo predecir en una manera, prácticamente un 70% de probabilidades a mi favor, de qué puede ocurrir en el mes siguiente. Eso se considera análisis técnico, que es analizar y estudiar qué hizo el precio en el pasado y en base a eso yo saco una especie de patrón para el futuro. Luego hay otro tipo de análisis que se llama análisis fundamental y no analiza el precio de la acción, analiza en sí la compañía. Detrás del precio de una acción hay una empresa. El análisis fundamental lo que se dedica es analizar cómo es la evolución de los ingresos de esa compañía, cómo van sus ventas. Las ventas van subiendo, están bajando, su deuda sube, baja. En base a eso, analizar la contabilidad, también podemos estimar con alta probabilidad cómo puede ir evolucionando la compañía. Y claro, si juntamos los 2 análisis, analizamos la compañía y analizamos el precio de la acción, obviamente vamos a poder predecir con bastante exactitud si esa compañía puede ir bien y si esa compañía puede ir mal. Si a todo ello protegemos o limitamos el riesgo en caso de equivocarnos, teniendo en cuenta cuál es el riesgo máximo que voy a asumir, y por otro lado, si la operación sale bien porque la empresa ha evolucionado como esperaba y puedo multiplicar mi dinero varias veces, pues obviamente ahí va a estar el camino a la riqueza continua en la inversión en bolsa. Y eso es un poco, al fin y al cabo, lo que detallo en mi escuela de Trilogy Value de formación de traders. Y luego, por otro lado, y por último, hay otra forma de ganar dinero con las acciones, que es cobrando dividendos. Las empresas grandes, especialmente aquellas del IBEX 35, que tienen beneficios, suelen repartir una parte de esas ganancias a sus accionistas. Es decir, cogen una parte de sus ganancias y lo reparten en forma de regalo, reparten dinero a sus accionistas. De tal manera que cuando publica un banco que ha ganado 4.000 millones de euros, si tú quieres ser partícipe y que te pague una parte de esas ganancias, tan solo necesitas tener tus acciones o ser comprador de sus acciones días previos. De tal manera que cuando una empresa reparte dividendos,
Ese día a ti te ingresarán en tu cuenta corriente dinero, ¿vale? Por el mero hecho de ser poseedor de tus acciones. El reparto de esos dividendos depende un poco de cada compañía. Hay compañías que lo pagan una vez al año. Hay compañías que directamente, en vez de hacer un pago al año, pues lo dividen. 50% te lo pago en junio y 50% te lo pago en diciembre. Otras compañías, sin embargo, lo pagan trimestralmente. Oye, pues en marzo, en junio, en septiembre, en diciembre, van haciendo pagos trimestrales, al fin y al cabo. Independientemente de si es un pago trimestral, cuatrimestral, semestral o anual, en cualquier web podéis ver cuál es el pago del dividendo que suelen dar las acciones. Hay acciones que os van a remunerar vuestro dinero al 2%, otras al 5%, otras al 8%, incluso al 10% anual. Que si esto lo comparamos realmente ahora mismo con un depósito bancario que prácticamente no da ni un 0,1%, pues obviamente vemos que hay grandes oportunidades de inversión, pero como en todo, hay que saber previamente qué acciones seleccionar. Y ahora, una vez que hemos aprendido esto de cómo es la bolsa, qué es el IBEX 35, los dividendos, vamos a una entrevista muy interesante. Vamos a hablar ahora con uno de los presidentes de las escuelas de finanza más importantes de España, que nos explicará cómo está el mundo de la educación también financiera. Bueno, pues ya estamos aquí en la entrevista hoy nos acompaña Venancio Salcines, presidente de la EF Business School. Muy buenas, Venancio, bienvenidos a La Campana. Muy buenas, un placer. Bueno, antes de nada, Venancio, me gustaría que primero te presentaras a ti mismo, siempre dejo así a los invitados, que digan un poco, 3 minutos, ¿quién es Venancio Salcines? Pues mira, yo soy un rebelde. Soy un profesor de universidad, soy un académico, soy doctor en teoría económica, pero de modo esencial soy un rebelde. Y es mi rebeldía la que me convierte en emprendedor. Yo soy funcionario, pero no ejerzo de funcionario, ejerzo de empresario, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque cuando tenía 30 años creé un programa de posgrado en el ámbito de mercados financieros que tuvo mucho éxito, pero hubo un cambio en el color político de mi universidad, que es una universidad pública, y los nuevos gobernantes de la universidad entendieron que lo que yo hacía no era propio. Que no encajaba. No encajaba. Era mucho mejor que los gallegos se fueran a estudiar a Madrid. Porque yo realmente lo que había conseguido era que los gallegos no tuviesen que ir a estudiar a Madrid, que tuviesen la formación financiera que no tenía. Pero ellos pensaban que la pública no estaba para eso. Entonces tenía 2 opciones. Una opción era hacerle caso al nuevo equipo rectoral y rendirme. Otra cuestión era agarrar mi patrimonio y crear una escuela para hacer la formación que yo deseaba hacer. Y fue ahí cuando, pues de alguna manera, empezaste el emprendimiento en lo que hoy se conoce como la EF Business School. Así es, comenzamos siendo primero Escuela de Finanzas, como nombre era puramente Escuela de Finanzas, EF, Escuela de Finanzas, y ahí comenzamos realmente con muchísimo éxito, porque éramos prácticamente el epicentro de la formación financiera en Galicia, ¿no? Después ampliamos, crecimos mucho, hicimos programas en el exterior, pero eso realmente pero lo que es de fondo es siempre un programa rebelde, es para hacer la formación financiera que no me dejaban hacer a mí en la educación pública, y ahí sigo. De eso ya pasaban unos años. Y a raíz de eso, además del emprendimiento que iniciaste en Galicia, también te abriste a América Latina con diferentes países, es decir, el emprendimiento fue de menos a más. Comenzamos en el año 2005 porque, bueno, me pidieron que ayudase el gobierno de Uruguay a cambiar la legislación con el objetivo de que una compañía española pudiese salir a cotizar en la bolsa de Montevideo. La bolsa de Montevideo, que suena extraña, es realmente una bolsa de bonos, simplemente de deuda pública del gobierno uruguayo. Pero ahí había un momento, un interés, un cambio legislativo, y me llamaron para que yo ayudase al gobierno. De ahí saltamos a Croacia, llevamos toda la formación financiera de la bolsa de Zagreb, de ahí pasamos a Colombia, hicimos programas de formación muy amplios con el gobierno colombiano, y también hicimos algún tipo de incursión en el mundo árabe, sinceramente con una cosa que se llama finanzas islámicas, Islamic Finance, que aquí en España no se conocen, pero por ejemplo en Londres hay cerca de 30 bancos que se consideran bancos islámicos, que no son bancos de musulmanes.
Son bancos con un tipo de finanzas distintas, muy parecidas a lo que eran las finanzas de la Iglesia Católica en la Edad Media. Claro, que cambia un poquito también, incluso hasta la forma de invertir en fondos de inversión. Totalmente. También trabajamos en eso y la formación en finanzas islámicas la hicimos desde Dubái, de Abu Dhabi. La hicimos desde Galicia, pero con el apoyo técnico de expertos en finanzas islámicas que estaban afincados en Abu Dhabi y en Dubái. Y en esto, Venancio, al fin y al cabo, como empresario, emprendedor en la formación de las finanzas, la economía es muy cambiante y de hecho nosotros que somos al final economistas sabemos que va cambiando y cada cambio, cada crisis de alguna manera es un cambio social y económico. Al cambiar tanto la economía, ¿cambian también la forma de enseñar o las materias? Es decir, ¿es igual la misma forma de enseñar, por ejemplo, en el año 2000, 2005, que ahora, 2020, 2021? Bueno, hay un tema que es central, que es conocer los mercados, porque cambian mucho los productos y eso te implica a tener expertos que te ayuden a entender los productos. Pero lo que son en sí mismos los mercados tienen unas reglas de base más sólidas. ¿Qué ocurre? Que yo siempre digo que la economía es como un culebrón. Si quieres saber qué pasa, debes seguirla todos los días. Y si no eres capaz de seguirla todos los días, entonces búscate un experto, un analista que te ayude a comprenderla. Porque lo que no puedes es creerte que tú entiendes la economía entrando un 1 de enero y después un 4 de febrero. No, hay que tener una visión continua de todos los días y seguir los procesos. Exacto, porque hay además muchas variables interconectadas. Brutal. Y de hecho yo creo que la parte que cuando nos dedicamos a la economía entendemos que desde el punto de vista político, el punto de vista sanitario, veas el COVID-19, es decir, que cualquier tema de cosas está influyendo directamente en la economía y creo que es una de las áreas que más variables exógenas tiene. Muchísimas. Muchísimas. Entonces yo creo que o te dedicas a ello, o lo mejor, lo más cómodo, es que busques un poco el mapa nacional a tus analistas de referencia. Y sigue, ellos son los que viven de esto, son los que dedican su tiempo, y síguelos, porque uno mismo no puede hacerlo sin un esfuerzo importante detrás. Y aquí hay una pregunta que me gustaría hacerte, Venancio, muy personal, es decir, ambos somos emprendedores, ambos somos gallegos y tal. Y como muchos emprendedores que han salido de Galicia, es decir, ¿tiene Galicia, nuestra tierra, de por sí algo especial para el emprendimiento? ¿Qué crees? No, yo creo que lo que tenemos son muchos emigrantes. Y la gente cuando deja su tierra, cuando deja su campo, su casa, cuando le pide a su padre, a sus hermanos que vendan unas fincas para poder pagarle un billete de avión para ir a Buenos Aires o para ir a Suiza, entonces siente obligada a arriesgar. Siente obligada a arriesgar. Y a devolverle lo que te han dado. Lo que te han dado. Y eso ocurre cuando hay ese de deuda con los tuyos. Arriesgas. Si naces de confort, y en la abundancia, no hay por qué asumir riesgos. Y es difícil. Sí, totalmente. Yo eso es una cosa más que siempre lo digo en las charlas de emprendimiento, siempre digo, mi mayor fuente de fuego interno para crecer es devolver a mi familia todo lo que me han dado a mí en educación. Claro, sí, sí. Yo, para mí, esa es la mayor fuente de todo. Es la energía que tienes no dentro. Es un tema de dinero, es un tema de que se sientan orgullosos de mí. Entonces digo, venga, Alberto, da para todo. Yo creo que es algo que justamente lo que acaba de definir muy bien. El hecho de Galicia, de la inmigración, de salir, de devolver, yo creo que es algo que cuando uno lo pone en contra la espada y la pared, sale la garra. Y apuestas. Exacto. Y sale... Y apuestas. Hay que tener siempre... Mira, todos los emprendedores de éxito tienen fuerza. Totalmente. Tienen una energía. Incluso diría que algunos tienen hasta una rabia. Sí. Que los hace levantarse todos los días, moverse, luchar. Y cuando te caes, levantarte de la lona. Exacto. Y levantarte al instante. Y no mirar la herida. Correcto. Sino mirar al frente. Como un luchador. Exactamente, como un luchador. Y no pensando en tus golpes, porque estos son así, o sea, recibimos golpes permanentemente. Pensar que el éxito es algo a lo que estamos obligados es un error. Fracasamos permanentemente. Sí, es así. Fracasamos permanentemente. Entonces lo que necesitamos es asumir que el fracaso es algo inherente a nosotros y que nuestro objetivo es metabolizar muy rápido el fracaso y seguir caminando, aprender de él siempre. Exacto. Y seguir caminando
hacia Es tal cual. Yo creo que además que un emprendedor se ve porque cuando lleva más años es que lo que va haciendo callo y cada vez empieza a endurecer, cada vez empieza a notarse más robustez al hablar, al negociar y cada vez empieza a valorar o a valorarse a sí mismo de decir, no, yo voy a exigir porque sé lo que valgo y de alguna manera es eso, es como decir 90% son pequeños fracasos, pero el que sigue adelante, el décimo peldaño se llama éxito. Pero 90% tienes que Sí, yo solo digo para que la gente que nos esté viendo que no crea que lo que se llama emprender y tener éxito es un éxito de pétalos de rosas, alfombra roja. Mira, yo en una ocasión tenía delante mía a 140 ulemas sauditas, a la élite religiosa islámica de Arabia Saudí. Había una oportunidad importante porque yo llevaba el área de finanzas islámicas para España y una parte de Europa. Y quería que me escuchasen. ¿Y sabes qué ocurrió? Estaban durmiendo. Llegué a un seminario a la ciudad de Dammam y 140 líderes religiosos, la élite del país, durmiendo. Había acabado la comida, estaban todos sentados, durmiendo. Y dije, ¿qué hago ahora? ¿Los despierto y me arriesgo o dejo que sigan durmiendo? Lo desperté. Porque, exacto. Pues lo desperté. Exacto. Esos cambios son realmente los que, además los que y eso te curte. Sí, totalmente. Al final es una especie de, ya que estamos pues en la cadena del toro, yo siempre pongo el ejemplo de cuando sale un toro a una plaza, que el toro tiene una autoridad brutal y es como un animal luchador. Y vos ahí te respetan. Totalmente. Yo lo desperté y me respetaron. Sí, porque al fin y al cabo es hacerse respetar en todo. Es una parte yo creo que fundamental en el tema de emprendimiento. Luego hay otra parte que me gustaría destacar y es... yo también como emprendedor fundamos Trilogy Value. Trilogy Value se unió en una alianza con tu escuela, con EF Business School, y de ahí salió una alianza pionera que es lo de validar traders oficiales en España, que al fin y al cabo un trader, un inversor de bolsa, pues es algo que normalmente no está tan conocido como es muchas veces un economista como tal. Háblame de esa alianza de decir, oye, pues ¿qué opinas sobre esta corriente del trading? Bueno, lo primero que tiene que saber la audiencia es que Alberto Chan fue mi alumno, alumno brillante, en último año de carrera, aquí eran 5 años, de quinto, de económicas, y después fue nuestro alumno en la escuela, haciendo su posgrado, ¿no? Su máster. Sí. Y fue también el número 1, en este caso, en su posgrado fue el número 1. Por tanto, yo siempre tuve un respeto, porque te vi con 20 años ahí trabajando y te vi trabajar y vi cómo tuviste oportunidades muy buenas para trabajar en la banca y no las quisiste. También lo sé. Entonces lo sé de ti. Y eso para mí es importante porque eso me da mucha credibilidad. Entonces cuando nos planteaste el proyecto que tú estabas embarcado y ya de por sí ya nos gustaba porque eras tú y te conocíamos. Ya nos gustaba. Después cuando lo analizamos con mucha más calma vimos que era un proyecto muy sólido. Fuerte, honesto y honrado. Por tanto, pensamos que la alianza era estupenda. Entonces, aliarnos con este proyecto nos parecía una oportunidad, es también un diferencial. También es un diferencial, totalmente. Porque ahora mismo no existen estos proyectos, yo creo que en España y tampoco en América Latina, hay que decirlo, va más allá, y yo creo que es una formación muy importante y necesaria para aquellos que quieren invertir en los mercados bursátiles. Exacto. Si no invierta, si no compre usted un fondo de inversión. Correcto. Y que invierta otro. Pero ya de hacerlo, que uno se convierta. Oiga, debe usted estudiar y formarse, y fijarse, y escuchar, y ser humilde. Y eso es la vía, y con el tiempo uno llega a todas las metas. Totalmente. Y si no, delega un tercero a un fondo y el fondo que haga por ti. Eso es algo que siempre quiero destacar, que una alianza, cuando una escuela como EF Business School, de las principales de España, avala algo así, es porque obviamente está respaldando una formación de decir, oye, esta formación efectivamente le va a dar un cambio a una persona, y esto es un poco, ahora mismo lo quiero comentar sobre todo, cuando hay tanto tipo de cursillos que antes no había muchas veces en internet, que hace mucho daño a mucha gente que no sabe muchas veces por qué camino ir, y siempre digo, oye, que una persona vea las escuelas de negocio, que sepa que hay gente profesional, que sepa que todo este tipo de alianzas es gente profesional con profesionales y que siempre detrás va a tener una educación buena. Yo creo que sí, yo creo que el programa es ambicioso, es un programa amplio, es un programa también muy digerible, porque detrás del bolsista hay alguien que tiene muchísima vocación
Y lo que tienes que darle, que tiene vocación, son herramientas. Totalmente. Y esto es una herramienta de peso. Sí, la alianza la vemos, y aparte está yendo muy bien, por cierto. Va yendo de modo positivo. Fue una decisión acertada por ambas partes. Sí, yo la verdad que estaba también muy contento. Sí. Y bueno, Venancio, me gustaría que nos dieras aquí a todos nuestros emprendedores, porque al fin y al cabo estas entrevistas son pues, para que la gente que está empezando, que son emprendedores, que son autónomos, empresarios, que vean a otros empresarios que han tenido éxito en su campo. Y a mí lo que más me interesa siempre es qué consejo podrías dar, Venancio Salcines, a la gente que está empezando en diferentes campos, consejos para esa persona que pueda mejorar. Yo creo que lo primero es que el fracaso no te hunda. Todo el mundo fracasa. Amancio Ortega ha fracasado X veces, pero no lo cuenta. Warren Buffett ha fracasado. Todos los grandes han fracasado, pero la gente no lo cuenta. La gente no va por la vida dando pena. La gente cuenta sus éxitos. Y el objetivo es que sean mayores los éxitos que los fracasos. Entonces, primero, que uno no debe de hundirse ante el fracaso. Y a partir de ahí, creo que lo siguiente es asumir el riesgo. Asumir el riesgo. Y esto es importante. Y poder dormir por las noches. Sí. Si tú trabajas todos los días, tú asumes tu riesgo y tú eres capaz de dormir, camina. Pero si tú no eres capaz de dormir por las noches, porque te desvela el miedo, y hay muchísima gente hipercualificada que no supera sus miedos, sí, eso es cierto. Abandona. Elige una vida monótona, elige una vida tranquila, porque tu cuerpo no lo va a soportar. Pero la idea es saber que el fracaso está ahí, metabolizar rápido el fracaso, aprender de él y continuar caminando. Porque caminar es aprendizaje. Sí, y más aprendizaje. Totalmente. Además, me quedo con esto que has comentado justamente de poder dormir tranquilo, porque hay mucha gente, me comentaba en bolsa, Alberto, es que yo no puedo dormir o tal con ciertos sistemas de inversión. Y digo, bueno, pues yo soy una persona que afortunadamente tengo un sueño, vamos, yo me puedo quedar dormido hasta de pie, si hace falta. Entonces, es algo que es verdad, que el emprendimiento, uno tiene un riesgo, pero uno debe tener en cuenta, siempre digo, que por muy mal que vaya todo, siempre hay un plan B para salir. Es decir, que hay que reducir todo. Es decir, oye, ¿qué puede pasar si uno lo pierde todo? Pues vuelve a empezar. Pero esta forma de decir no pasa nada, por muy mal que puedan ir las cosas, porque se puede volver a empezar, que quitando la muerte todo tiene solución, da un aire, al menos mi forma de verlo, de que todo se puede hacer, de que no hay peligros. Sí, hombre, el año 2012, 13, 14, fueron años dificilísimos para el país entero, ¿no? Y todo se desmoronaba, todo se caía, ¿no? Y al final lo que te preguntabas es, bueno, y si todo pasa, que todo se hunde, ¿qué hay? Pues vuelta a empezar. Correcto. Bueno, Venancio, pues ha sido un verdadero placer. Alberto, un lujo estar aquí contigo y muy orgulloso de estar con una persona que conocí con 20 años siendo mi alumno en las aulas de mi universidad. A mí igualmente. Hoy, obviamente, para mí era algo que tenía un placer invitarte hoy a estar aquí ambos, charlando de educación financiera, charlando de emprendimiento. Así que muchísimas gracias, Venancio. Y bueno, hoy en este programa que hemos hablado sobre ahorro, hemos hablado sobre inversión, hemos hablado posteriormente de la bolsa, del IBEX 35, de los dividendos, y hemos hablado hoy aquí con Venancio Salcines de las escuelas de negocio, del emprendimiento, de la garra que hay que tener en todo ello. Quiero cerrar con una pequeña reflexión, siempre polémica. Y es que la mayor parte de este país no quiere ser rico. La mayor parte de las personas no quieren ser millonarios. Y esto que puede parecer chocante, me puede decir, bueno, Alberto, pero ¿cómo es posible que digas que la mayoría no quiere ser millonaria? Y voy a puntualizar mis palabras. La mayoría no quiere serlo, la mayoría desea serlo. La diferencia entre desear y querer es un mundo, porque desear es al fin y al cabo algo de, bueno, si me toca la lotería, me lo dan hecho todo, hombre, pues ojalá fuera millonario. Pero querer es poder y poder es acción. ¿Qué quiero decir con ello? Que alguien que quiere no tiene excusas, alguien que quiere ser rico, alguien que quiere prosperar, pone un plan, lo ejecuta año tras año y cuando le va bien se esfuerza y cuando le va mal se esfuerza el doble. Y hoy hemos visto que al final crear riqueza es desarrollar ingresos paralelos, ingresos pasivos diferentes. Y cuando digo que la mayor parte de la gente no quiere ser rico,
Esto se argumenta con dos preguntas que le puedes hacer a cualquier conocido. La primera pregunta, que es la siguiente: ¿cuántos ingresos tiene una persona fuera del salario? La mayor parte de la gente te va a responder uno o ninguno. Pero obviamente hasta aquí podemos perdonarlo porque al fin y al cabo nadie nace aprendido. Pero vamos entonces con la segunda pregunta. Oye, si una persona no sabe generar ingresos fuera del salario, hoy hemos explicado un montón de ellos, la segunda pregunta es, bueno, si no lo sé tendré que aprender. Entonces la segunda pregunta es, ¿cuántos libros de educación financiera y dinero leo al año? Respuesta nuevamente, uno o ninguno. Sin embargo, la gente vemos que la mayor parte del tiempo lo dedica muchas veces a ver realities, prensa rosa, y se preocupa más por la vida ajena del vecino que se ha divorciado con otra persona. Y entonces, claro, cuando uno se empapa muchas veces de telebasura, pues al cabo está claro que no prioriza su prosperidad económica. Por esa razón, al menos desde aquí, desde La Campana, vamos a priorizar con todos vosotros a daros las claves para la prosperidad y educación financiera. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta el próximo programa. Bullfy ha patrocinado este programa.